Hay fuertes razones biológicas que explican por qué la traición íntima duele tanto y es tan difícil de superar. Las relaciones amorosas se sostienen por lazos emocionales estrechos que son cruciales para la supervivencia de nuestra especie. La mayoría de los antropólogos están de acuerdo en que los primeros seres humanos no habrían podido sobrevivir sin fuertes lazos emocionales, los cuales nos hicieron cooperar para recolectar alimentos y defender territorios. No es de sorprender que hayamos desarrollado reacciones emocionales preverbales, prerracionales y automáticas a comportamientos y actitudes que amenazan los lazos emocionales. Estas se desarrollaron en nuestro cerebro desde tiempos prehistóricos, cuando abandonar el núcleo de la tribu significaba una muerte segura por inanición o ante el ataque de un tigre dientes de sable. Las reacciones a la traición íntima a menudo incluyen una sensación vaga de que podrías morir. Esa sensación es sumamente irracional porque emana de una parte primitiva del cerebro, que sin embargo es potente y es real. La traición íntima altera tu vida por completo en una de dos maneras: mediante una revelación repentina o al irte cayendo el 20 poco a poco. Con el engaño, el fraude y la infidelidad, descubres que tu pareja ha mentido, manipulado, robado o engañado. Tal vez hayas pensado que algo andaba mal, pero ninguna sospecha mitiga la sorpresa y el dolor del golpe de la confesión de tu pareja, la narración de un testigo, los correos electrónicos o mensajes de texto descubiertos, o la incontrovertible evidencia. En un instante te das cuenta de que tu vida no volverá a ser la misma. Algunos rostros de la traición íntima, como el abuso o verte obligado a andar siempre de puntitas para no alterar a un compañero crónicamente resentido, enojado, crítico, cerrado u obsesivo, golpean con la misma fuerza, pero te das cuenta de una forma más gradual de en qué se ha convertido tu vida. Tal vez durante mucho tiempo trataste de ver de la mejor manera el mal comportamiento de tu pareja, al pasarlo por alto, disculparlo o simplemente negarte a identificarlo. Es probable que tu instinto para adaptarte, cooperar y confiar resulte útil en la mayoría de las relaciones. No obstante, tus nobles esfuerzos por mantener los lazos con tu pareja y proteger a sus hijos, si los tienen, pueden retrasar el reconocimiento de la traición sufrida. Ya sea que de golpe, una revelación o que te des cuenta poco a poco, la traición íntima te mueve el piso. La mayoría de los pacientes describen el resultado inicial de la revelación como una caída libre, sin fondo a la vista. La sorpresa y el descrédito se acompañan por olas de crueles dudas respecto de uno mismo. ¿Fui lo suficientemente atractivo? ¿Fui inteligente, exitoso? ¿Fui interesante? ¿Estuve presente, atento, amoroso? ¿Fui paciente o sacrificado? La sorpresa, el descrédito y las dudas respecto de uno mismo tal vez dieron paso a un intenso enojo que corre por tus venas cada vez que piensas en la traición, que puede ser a menudo. La atemorizante inseguridad y la total impotencia de esta situación de caída libre explican por qué la traición de cualquier tipo estimula los tipos más virulentos de enojo. La traición y el enojo son típicamente inseparables por un tiempo.
Las razones se deben más a la biología que a la psicología. El enojo, una emoción de supervivencia común a todos los mamíferos, tiene poderosos componentes analgésicos y anfetamínicos que durante cierto lapso adormece el dolor y proporciona una fuente de energía para superar la amenaza percibida. Estos efectos permiten a los animales huir cuando son vulnerables a una amenaza o luchar cuando escapar no es posible. Por esta razón, los debilitados tienden a ser asustadizos y los heridos se vuelven feroces. El mismo mecanismo protector común a todos los mamíferos se activa por la traición íntima. La fuente de energía y las cualidades que adormecen el dolor en el enojo temporalmente alivian la sensación de indefensión, la mayoría en uno mismo y la vulnerabilidad. Casi todo mundo bebe más alcohol tras una pérdida de cualquier tipo, incluyendo la traición íntima, aunque es un cliché ahogar las penas después de la pérdida de apego, tiene un apoyo empírico considerable. Una forma más sutil de trampa adictiva afecta a quienes no beben. El efecto analgésico del enojo alivia el dolor de manera temporal. Por ello, dices una grosería cuando te pegas en el pulgar al colgar un cuadro. Por ello, los atletas se enojan en el juego, se rompen un hueso sin darse cuenta. Por ello, nos ponemos irritables cuando estamos enfermos o sentimos dolor. Cualquier cosa que lo alivie puede volverse psicológicamente una adicción, o por lo menos un hábito, dado que el cerebro asocia de manera indeleble el dolor con aquello que lo alivia. La mayor trampa adictiva del enojo se presenta a partir de su efecto anfetamínico. Las anfetaminas, que son drogas que aceleran, proporcionan una fuente de energía, un aumento de seguridad y una sensación de poder. Por supuesto, los efectos de empoderamiento duran poco. La fuente de energía, seguridad y poder termina de manera abrupta. En otras palabras, te desplomas. Los brotes de enojo y resentimiento siempre te dejan en un punto más bajo del que te encontraron. Por lo menos te sientes un poco deprimido o adormecido. Así que este es el ciclo que generalmente surge como resultado de la traición íntima. Piensas en la traición y te enojas. El enojo incrementa tu energía, seguridad, sensación de poder. Luego se presenta el desplome anfetamínico. La pérdida de energía y poder crea un vacío que pronto se llena con dudas sobre uno mismo, depresión o adormecimiento. Entonces vuelves a pensar en la traición y te enojas de nuevo, solo para volverte a desplomar, perdiendo el ánimo con dudas y depresión o en un total adormecimiento. No seguiré repitiendo este ciclo para que tu cerebro piense en la traición de tal manera que el enojo temporalmente te empodere contra los terribles sentimientos que vienen después de un desplome anfetamínico. No es que te guste pensar en ello, es solo que al hacerlo se siente mejor que el dolor, la depresión y el adormecimiento, por lo menos mientras duran los efectos analgésicos y de adrenalina del enojo, que para la mayoría de las personas no es por mucho tiempo. Poco podemos tolerar una montaña rusa de enojo intenso, depresión, enojo intenso, depresión y así sucesivamente. Tendemos a reducir las crestas y valles al mantenernos un poco resentidos todo el tiempo. El resentimiento impide que nos enojemos y nos deprimamos mucho. Es comprensible y natural usar el resentimiento
para evitar esa montaña rusa de enojo y depresión que sigue a la traición íntima. Todos los pacientes traicionados lo han hecho por un tiempo antes del tratamiento. Sus vidas se habían convertido en impulsos desprovistos de alegría para hacer las cosas. Hacían todo lo que necesitaban. El resentimiento contiene suficiente energía para mantenerte en marcha, pero no estaban interesados en lo que hacían y no disfrutaban prácticamente nada. El resentimiento crónico devora la energía emocional que normalmente se invertiría en interés y disfrute. Cometían más errores que de costumbre en el trabajo, se sentían tensos e irritables la mayor parte del tiempo y no eran tan dulces como quisieran con sus hijos. La pérdida de la alegría es solo una de las muchas consecuencias de la traición íntima. El enojo evolucionó para proporcionar una sensación de poder ante una amenaza. El enojo es la única emoción que moviliza por completo el sistema nervioso central, a cada órgano, grupo muscular y a la mayor parte del sistema metabólico para generar el poder necesario en respuesta de lucha o huida. Más que cualquier otra experiencia interna, el enojo incrementa los sentimientos de poder. Si la pérdida de este fuera el problema en la traición íntima, el enojo sería la respuesta. Pero el gran dolor de la traición íntima tiene poco que ver con la pérdida de poder. La carencia de valor que percibes es lo que causa tu dolor. Te sientes menos susceptible de ser amado. Para recuperarte debes hacer lo que te haga sentir más valioso y más apreciado, no lo que te haga sentir más temporalmente poderoso. No obstante, las relaciones defensivas a la traición íntima, aunque muy naturales y justificables, te obligan a desarrollar respuestas estrechas y rígidas que inhiben tu crecimiento y erosionan aún más el valor que tienes a tus ojos. Si permites que marchen en piloto automático, te convertirán en alguien que no eres. Las reacciones emocionales son una respuesta automática, generalmente inconsciente y visceral ante acontecimientos, situaciones o personas percibidos como negativos. Te dificultan ser tú mismo después de la traición íntima. Casi todo, escenas de una película, sucesos deportivos, correos electrónicos, llamadas inesperadas, pueden detonar recuerdos o impresiones de la traición y desencadenar emociones intensas. Los detonantes se pueden generalizar a casi todas las personas con las que interactúas, es decir, un sentimiento negativo en cualquier otra persona, por la razón que sea, puede estimular un caos emocional o una actitud defensiva en quienes sufrieron una traición íntima. En su peor punto, las reacciones profundamente emocionales se apoderan de tus pensamientos y sentimientos y con demasiada frecuencia hacen que te comportes de manera extraña. Por ejemplo, una persona que ha tratado con pinzas durante más de 20 años a su pareja resentida y muy crítica, de repente estalló en un torbellino de enojo y llanto cuando una agobiada cajera del supermercado suspiró en respuesta a que ella le arrebató su tarjeta de crédito. La vergüenza y los remordimientos por haber sobreactuado solo hicieron que la escena resultara aún más incómoda para esta persona, la cajera y los demás compradores que estaban en la fila. Entonces, esa persona fue a terapia y por otras reacciones desmedidas cada vez más frecuentes desde su divorcio, no todas estas reacciones sucedían como en el supermercado, algunas las internalizaba como una gran tensión o depresión. Su terapeuta anterior había trabajado con ella para explorar sus sentimientos respecto a la traición de su marido.
enojo, resentimiento, vergüenza, pérdida, abandono, entre otras, con la creencia de que los sentimientos inexplorados y reprimidos ocasionaban sus reacciones desmedidas. Cuando éstas se volvieron más frecuentes, el terapeuta quiso que tomara medicamentos y la persona se negó. La manera de tratar la sanación emocional es distinta. Tranquiliza a la persona diciéndole que sus sentimientos y reacciones son naturales tras una herida autoinfligida a causa de la traición íntima. Sus reacciones tan emocionales eran parte de un sistema de defensa mayor construido para proteger de futuros daños un corazón lastimado. La estrategia terapéutica fue fortalecer la percepción de su valor personal y su empoderamiento y, en consecuencia, hacer que su sistema de defensa fuera innecesario. Como las de prácticamente todas las personas que sufren una traición, pues eran ya un hábito cuando se conoció a esta persona, cualquier actividad mental repetida a menudo formará una secuencia relativamente inflexible de disparos neuronales en el cerebro, es decir, un hábito. Una vez que se forman, solo pueden ser reemplazados por otros nuevos. Condicionar nuevos hábitos mentales, emocionales y conductuales es el cimiento para tratar la sanación y el crecimiento. El punto que se desea subrayar aquí son las reacciones muy emocionales, que no son un problema psicológico individual y no hay por qué tener una reacción desmedida ante molestias menores de la vida o por problemas mayores. Las reacciones desmedidas internas o externas resultan de una función cerebral normal conocida como unión de patrones. Casi nunca interactuamos directamente con nuestro entorno. El cerebro une pensamientos, recuerdos, emociones e impulsos conductuales con miles de instantáneas neuronales y luego selecciona una que empata con esa percepción del entorno. Esto normalmente es una forma eficaz de funcionar porque conserva una atención consciente metabólicamente costosa, es decir, invertimos la energía adicional que implica pensar y prestar atención de más solo cuando algo se sale de nuestras instantáneas previamente condicionadas. Puedes entrar 100 veces en una habitación y no observar una lámpara hasta que un día desaparece y entonces el patrón de tu cabeza ya no corresponde con la apariencia de la habitación. En circunstancias normales, el proceso en que el cerebro empata los patrones es muy preciso y nos comportamos de manera más o menos apropiada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la traición íntima presenta un problema especial para unir patrones. Cuanto más fuerte es el componente emocional de las instantáneas neuronales del cerebro, menos precisa será la unión de patrones. Esto es especialmente cierto en las emociones relacionadas con amenazas, enojo, miedo y molestia, que tienen prioridad en el cerebro. Ver una taza de crema en la mesa puede ocasionarle náuseas a alguien intoxicado con carne o verduras descompuestas, pues la sensibilidad incrementada hace que la crema, a pesar de no relacionarse con la comida que ocasionó la intoxicación, parezca una amenaza. Una sombra en la pared ocasiona que la víctima de una violación o un asalto tenga un ataque de incomodidad o terror, aunque habitualmente las sombras se muevan en las paredes. Que un coche frene, lo cual no suena para nada como un combate, puede detonar recuerdos terribles en los veteranos de guerra.
Si una expareja te engañó en el pasado, un poco de color en la mejilla de tu actual pareja podría ocasionar enojos, celos y ansiedad. En resumen, después de una traición íntima, tu cerebro percibe el mundo como un sitio más amenazante de lo que realmente es. Este cambio en la percepción se debe a una función normal, no a tu psicología personal. ¿Y si ves el dolor como un regalo? El regalo del dolor reside en su función biológica como alarma y sistema de motivación. Domina la atención por una razón para motivar un comportamiento que sane, repare y mejore. La función de alarma del dolor es clara. Duele tanto que es difícil pensar en cualquier otra cosa. Su papel motivacional, aunque menos obvio, es igual de potente. La punzada en el pie hace que te quites de encima el refrigerador. Un dolor de espalda hace que te pongas de pie y reduzcas la presión en la columna. El dolor intestinal te hace mecer en la silla y ponerte de pie para liberar las burbujas de gas atrapadas en algún punto de tu tracto digestivo. Solo hay un lugar en el cuerpo que no tiene las terminales nerviosas que originan el dolor, y ese es el cerebro. Único lugar en que el comportamiento correctivo es imposible. Las heridas en el cerebro con frecuencia son tan fatales que la necesidad de que el dolor motive un comportamiento correctivo es nula. Puedes quitarte la flecha del pie, pero no de la cabeza, salvo por una aguda sensación en el cráneo. Las heridas en el cerebro no ocasionan dolor. Lo opuesto del dolor no es el placer ni la alegría, como suelen sugerir las canciones populares, es el adormecimiento. Por ejemplo, supón que no pudieras quitarte el refrigerador de encima del pie y deberías esperar a que alguien llegara a ayudarte. El dolor se agudizaría, se haría cada vez peor y después se adormecería el pie. Una vez que tu cerebro descubre que no hay ningún comportamiento que pueda ser de utilidad, deja de procesar las señales del dolor del área afectada. Donde hay dolor, hay vida. Recuérdalo bien. Donde hay dolor, hay vida. Es un dicho atribuido a la tribu Inuit de Alaska. Literalmente significa que los miembros adormecidos por el frío duelen horrible a medida que recuperan la temperatura corporal normal. Si no duelen, quiere decir que están congelados, muertos, y que te los tienen que amputar. Los recuerdos del dolor, al igual que la experiencia del dolor en sí, son totalmente necesarios para la supervivencia y el bienestar. Recordar que una vez te quemaste el dedo en la estufa te hace ser más cuidadoso al sentir calor. Recordar que pisaste un clavo hace que hoy te fijes por dónde caminas. Recordar la traición íntima te vuelve más precavido sobre el amor en el futuro.